Sistemas MRP, Materials Requirement Planning, en español, planeación de recursos de materiales. En la presente se dará inicio a explicar los 10 pasos que tienen estos sistemas. Vamos a dar inicio a la introducción, donde se nos indica cómo fue el nacimiento de este sistema. El sistema yace de los años 40, 60 y 70, donde el inicio tecnológico de las computadoras apertura de gran manera los procesos dentro de las empresas, controlando el sistema de producción, ya que al planear los requerimientos de insumos con base en lo que realmente se demandaba, los costos se reducían y se compraba solo lo necesario. De esta misma manera, en la actualidad, las técnicas MRP van tras esa misma misión en cuanto a reducción de inventario y de costes asociados a la producción. Esto sería básicamente la introducción. Luego tenemos la definición. ¿Qué busca el sistema? El sistema busca incluir tres grandes preguntas que se deben llegar a cabo dentro de cualquier tipo de producción, donde debemos consultarnos qué se debe aprovisionar, qué tanto material se necesitaría para poder producir los materiales para ofertar y también teniendo en cuenta la demanda, qué cantidad debo producir. Necesito saber si la demanda requiere 10 unidades o requiere 20 o en sí, qué cantidades estaría dispuesta, digamos, a producir la fábrica, en qué momento. No es lo mismo producir medias veladas en una ciudad donde no se necesitan. No es lo mismo producir 10 helados en un clima totalmente frío, no es lo mismo. Por eso estas inquietudes son las que busca el sistema MRP. Tenemos también la gestión de stocks o inventario basada en el sistema punto de pedido. El sistema punto de pedido, ¿a qué hace referencia? Nos relaciona también cuándo comprar, cuando se alcance un determinado nivel de stock, cuánto comprar, lo que equilibre los costos de lanzamiento con los costos de almacenamiento. Tenemos una gráfica donde podemos observar que la demanda es el punto azul, el stock es la línea color lila con puntos y el punto de pedido es la línea amarilla con puntos. Esta nos hace una referencia donde tenemos que divisar qué tanta demanda hay en el sistema, qué tanto stock tengo yo para poder suplir esa demanda y cuándo necesito yo lanzar el punto de pedido. En qué momento digamos, de este cruce de información se hace necesario, digamos, tener el punto de pedido de acuerdo al nivel de stocks que se tenga dentro del almacén. Luego tenemos el sistema MRP. Tenemos que el sistema MRP está compuesto por un plan maestro de producción, por un estado de inventario que recoge las cantidades que cada una de las referencias de la planta que están disponibles o en algún curso de fabricación, la lista de materiales que representa la estructura de fabricación en la empresa. Tenemos que todo, digamos, cada uno de estos puntos hace parte de lo que es el MRP, para luego continuar con el Plan Maestro de Producción o PMP o MPS, Master Production Shoot. Esta es una imagen que tomé de la web donde nos traduce lo que es el Plan Maestro. El Plan Maestro de Producción consiste en tener qué tiempo, qué cantidad de producción voy a sacar en determinado tiempo y cómo va a ser mi plan maestro. Eso quiere decir que lo voy a tener un modelo A, un modelo B, un modelo C dividido en 8 semanas. En esas 8 semanas voy a tener, digamos, unos índices de producción mayores en la primera semana, voy a tener otros en la cuarta semana, voy a tener otros en la octava semana. Esto gira en relación a qué? A los pedidos que me hagan los clientes, a la demanda externa, lo que me esté demandando el cliente que necesita, digamos, para su consumo,
los clientes, que es una parte importante porque de acuerdo a esto, pues voy a saber qué cantidad de material debo producir y los stocks de producción. Luego tenemos la gestión de stock. ¿Qué es un stock? Un stock es una cantidad de material que tienen las empresas disponible, ya fabricado, que no, en algunos casos ya se ha comercializado, en otros no se ha comercializado, sino se tiene como una reserva para suplir en determinado punto con la demanda. Tenemos que para la gestión de stock debemos tener en cuenta una lista de materiales. En esta lista de materiales se van a tener las existencias que se tenían al principio de cada periodo visibles en el plan maestro de producción, como lo veíamos hace un momento, es algo orientado hacia la producción en determinado tiempo y en qué cantidades se va a producir. Entonces acá dice que tenemos que tener qué cantidades teníamos inicialmente dentro del plan maestro de producción, qué cantidad teníamos comprometidas. Lo mencionaba que en algunos casos el stock, parte del stock ya puede estar, digamos, la orden de compra generada, pero todavía no se ha comercializado con el cliente. Tenemos también cantidades y fechas de recepción de órdenes en curso, el stock de seguridad, que era lo que comentaba, que es una especie de reserva, qué tamaño de lote, o sea, qué tamaño de artículo de producción tenemos disponible y cuántos plazos de aprovisionamiento tenemos. Luego tenemos lista de materiales, BOOM o sus siglas en inglés, Bill of Materials. Tenemos, acá nos dice cómo, bueno, toma como ejemplo la producción final de unas tijeras, donde nos dice que las tijeras va a tener, digamos, en su producción, va a tener lado derecho, tornillo de centro, lado izquierdo. Entonces nos dice que todos estos, digamos, este nivel va a tener una estructura de fabricación, donde digamos, para poder lograr que esta estructura de ensamble, de fabricación, tenga un correcto funcionamiento, debemos asignar el código para cada elemento. Entonces, el lado izquierdo del código va a ser el I mayúscula, el lado derecho va a tener el código D y el tornillo que ajusta, que consolida estas dos partes, va a tener el código T. Entonces, como si la lista de materiales va asignación de código para cada elemento, asignación de cada parte en la estructura de fabricación, el árbol de fabricación, que es lo que estamos visualizando. Tenemos también la supervisión del sistema de programación y control de la producción, porque todo debe tener una secuencia, porque si ensamblamos primero el lado, bueno, dado caso, esto tiene un orden, ensamblamos primero el lado derecho, el tornillo y de últimas el izquierdo, muy posiblemente nos van a quedar truncados los lados donde van a ir los dedos para poder utilizar las tijeras. Debe tener todo un orden. Luego tenemos el esquema general de un sistema MRP. El esquema general hace referencia al plan maestro y a los inventarios. Como lo sabíamos en el plan maestro, es qué, cuándo y cuánto. Es básicamente también el mismo concepto que maneja el MRP. Tenemos los inventarios, que es el fichero MRP, que en estos ficheros son los ficheros de producción, donde va escatimado en qué orden se va a producir, cómo se va a producir, qué cantidad se va a requerir, cómo está la demanda. Las demandas, en este caso tenemos dos tipos de demanda, una demanda independiente y una demanda dependiente. Luego tenemos como número 9 los mecanismos de la explosión de necesidades. Tenemos la demanda dependiente y la acumulación, más la demanda independiente nos van a dar como resultado las necesidades brutas. Perdón, las necesidades brutas de cada periodo, y estas dos nos van a resultar con las necesidades netas. Las necesidades netas hacen parte de las fabricadas o compradas, que a su vez hacen parte del inventario disponible, que van a suplir las necesidades brutas que se tengan en ese momento. En esto consisten los mecanismos de la explosión de necesidades.
Tenemos como parte final la lógica de procesamiento del MRP. Tenemos una tabla que también fue tomada de internet, donde nos indica que la lógica del procesamiento nos va a ayudar a calcular los periodos para la programación de cuántos de cada artículo se necesitan, que son las necesidades brutas, qué cantidades disponibles tenemos, qué pedidos pendientes de recibir, recepción de nuevas órdenes. Lo anterior determina el cumplimiento del plan maestro de producción. Como lo podemos ver en la tabla, esta información se relaciona correctamente. Para concluir, hace, digamos, referencia a todo el tema del MRP, es cómo funciona la empresa, cómo debe generarse sus tres preguntas de acuerdo a unas demandas establecidas. Hay unas demandas que pueden afectar la producción, otras que no intervienen porque ya son directamente decisiones tomadas por las personas, por los dirigentes de cada área de producción. Para estos casos se debe tener en cuenta pues un estudio, un análisis de la demanda, qué cantidad, qué volumen se está moviendo, en qué tiempo se está moviendo, qué cantidades se pueden producir para que no haya una gran cantidad de stock que no pueda, digamos, tener solvencia, que no pueda tener salida. Tenemos que tener en cuenta, es muy importante el plan de producción, ya que con base en este vamos a saber cómo producir, qué producir, vamos a tener en cuenta los stocks, el inventario, su funcionamiento, su estructura de fabricación, vamos a tener en cuenta una serie de cosas para poder definir el funcionamiento de este, y pues es de valiosa ayuda para las empresas para incluir, esto influye también en su parte financiera, para no tener desperdicios de material, ni mucho menos, sino que todo está, digamos, fabricado de acuerdo a un MRP. Muchas gracias.